Aleluya. Gracias al Señor. Entonces hemos estado viendo cómo ser fuertes en la fe. Amén. Cómo ser fuerte en la persuasión. Hoy es la parte 4. Y el Señor, ¿verdad?, nos ha ido enseñando acerca de eso. Recordemos, di conmigo, escucharlo una vez no es entenderlo. Amén. Muchas veces todavía la persona en general puede tener esa definición de mentira que es como, no, ya lo oí, ya estuvo, ya lo entendí, ya lo tengo, ya sé. Pero esa es una definición de mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo en la verdad, cualquier aspecto de la verdad, es a través de continuar entendiéndolo, continuar escuchándolo, que lo comprendemos. Amén. ¿Cuántas veces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que debía de ser crucificado, que debía ir a la cruz, así como estaba escrito de él? ¿Cuántas veces? Varias veces dice la palabra que y desde entonces, después de que Papi Dios a través de Pedro, o sea, le da el entendimiento a Pedro y Pedro lo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, Señor Jesús le dice esto, no te lo reveló. Recordemos que revelar es comprender. Amén. Es comprender, entender, ¿sí? Comprender. Entonces, cuando hacer claro, amén. Comprender y hacer claro, porque la palabra griega es develar, ¿sí? O iluminar. Amén. Entonces, eso no te lo iluminar en el sentido que cuando hay luz, se mira, ¿verdad? Se puede ver. Entonces, cuando él le dice, esto no te lo reveló, simplemente esto no te lo dio a comprender, carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, pero llegó el día que el Señor Jesús fue a la cruz, amén. ¿Y qué hicieron los discípulos? Bueno, eso era parte que estaba preparado. Pero digamos ya cuando el Señor Jesús muere, amén, se encerraron por miedo a los judíos, ¿se recuerda? Amén. Y por eso es de que estaba de los judíos, dice la palabra. Amén, de los judíos. Entonces, estaban encerrados con miedo. ¿Por qué? Porque no habían comprendido. Amén. Por eso es, gloria al Señor, nunca había visto Espíritu Precioso me dio cabal a eso, a entender, por su gracia, amén. Por eso es que, ¿cuáles son las primeras palabras del Señor Jesús cuando resucita? Se pone en medio de ellos y ¿qué les dice? Paz a ustedes. ¿Y qué dice después? Era necesario que esto pasara. Y dice la palabra en Lucas, creo que es, y les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. ¿Cómo le quitó el miedo al Señor Jesús a los discípulos? Dándoles a entender la escritura. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dándoles a entender la escritura. No dijo, temor, fuera, temor. No dijo eso. Sino que les dio a entender la escritura. Entonces cuando ellos dijeron, tiempo, entonces ya pasó lo que tenía que pasar, eso es todo, no va a pasar algo más. Amén. Él ya fue crucificado en nuestro lugar. Amén. Él ya fue triturado siendo nosotros. Amén. Él ya tomó nuestra muerte y nos ha dado su vida. Entonces el temor se fue cuando ¿qué? Cuando comprendieron la escritura. Amén. Por eso es de que la palabra el Señor nos la dio ¿para qué? Para comprenderla. Amén. Varios lugares dice eso y en una de las cartas Pablo dice, yo les escribo a ustedes confiando, o sea, no confiando en ellos, sino teniendo la confianza, amén, de que al leerla van a tener la comprensión, el entendimiento de Cristo. Amén. ¿Cómo es eso? ¿Verdad que no dice de Jesús? Por supuesto, la misma persona, sino de Cristo, que es lo que el Señor nos empezó a enseñar en enero. ¿Quién es Cristo? Es una persona, por supuesto, pero en quien están reunidas todas las partes en el cielo y en la tierra. Amén. Están en Cristo. Aleluya. Entonces, por eso es que el Señor nos tiene entendiendo persuasión y así va a hacer. Así va a estar haciendo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no por escucharlo una vez quiere decir que lo entendamos. Sí. Por ejemplo, el hermano Kenneth Hagin da la ilustración con una historia real. Que él estaba en la primer parte de su ministerio, la segunda,
la primera parte de su ministerio era ir en diferentes ensambles y tener reuniones por semanas en cada lugar. Entonces habla de un lugar donde él fue 3 semanas, creo, 2 semanas, y al tiempo, a los meses, volvió a ir 3 semanas y siempre hablando de persuasión, todos los días, todos los días. Entonces la segunda vez que fue, el domingo, dice que él normalmente el domingo no predicaba él, o sea, aunque estuviera ahí esas semanas, pero no predicaba él, sino que él que tenía la función de pastor. Pero ese domingo era el fin de mes, creo, o algo así, y el pastor le estuvo a decir que él predicara, entonces dijo, bueno, está bien. Entonces él predicó, y dice que el Señor le dijo que hablara de nueva persuasión. Entonces él dijo, Señor, pero ya toda la vez que vine, ¿verdad? Y toda ahorita 3 semanas, yo pienso que ya lo entendieron, ¿verdad? Entonces el Señor ya había hablado, ¿verdad? Pero él empezó a buscar, dice, como había tenía función de pastor antes, 11 años y 9 meses, creo, 11 años y algo así, casi 12. Entonces empezó a buscar entre sus notas y dice que encontró uno que sí le gustaba. Entonces llegó el domingo y él empezó, dice que hasta leyó el texto de ese mensaje, pero no, eso no era. Entonces dije, no, dijo él, no, así, no, esto no está bien. Entonces volvió otra vez a hablar de persuasión. Entonces dijo, tenía menos tiempo porque había empezado a hablar del otro. Pero le dio con todo. Entonces dice que al final de la reunión se acercó un hermano y que tenía este hermano escrito todas las veces que lo había escuchado. Y lo había escuchado 10 veces. Entonces le dice, hermano, yo lo he escuchado 10 veces. Dice, y yo no es que no sea así pila, porque él era el segundo al mando de una empresa multinacional. Entonces sí, y tenía varios títulos y todo. Entonces no es que la persona no es que no lo comprenda mentalmente, sino que no lo ha entendido en su espíritu. Entonces le dijo, hoy lo entendí. Gracias por haber predicado de nuevo, porque no lo había entendido hasta que lo entendió. Amén. Entonces, y dice hermano que el Señor, ¿verdad?, puede hacerte hablar lo mismo por una persona. Y es verdad, amén. ¿Pero por qué? Porque el fin del Señor no es entretenernos. Amén. El fin del Señor no es decirnos como repetirnos por repetirnos. No. El fin es que lo comprendamos. Amén. En nuestro espíritu. Al comprenderlo en nuestro espíritu, lo que va a producir es que vamos a poder ver. Ok, ahora, ¿qué sigue? Comprender. Es decir, cuando es una verdadera comprensión, nunca va a ser, ya lo sé. No, entonces la persona no ha comprendido. Cuando es una verdadera comprensión, es decir, entonces, ¿qué más sigue? ¿O cómo es esto? O sea, le produce continuar comprendiendo. Amén. Nunca la verdad va a producir, ya sé. Esa no es la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dijo que me las sé todas. Amén. No dijo que ya sé yo todo. No, aun y cuando Él es Dios y Él sabe todo, pero Él no es así. Amén. Por eso es que lo que el Señor decía al inicio, gloria al Señor, que el Señor Jesús, quien conoce al Padre, y que dijo Él, quien me ha estado viendo a mí, ha estado viendo al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Papi Dios tampoco es así. Por eso es de que Papi Dios podemos hablar con Él normalmente. Porque Él no está diciendo, no, yo ya sé. No, Él no es de esa manera. Aun cuando Él es. Él es el único quien siempre es. Amén. Entonces por eso Él nos da a comprender cómo es Papi Dios. Amén. Vamos a ver qué es la persuasión. Entonces en 2 partes. Esta la habíamos mencionado. Número 1, ¿verdad? ¿Qué es la persuasión en sí? Porque de pronto nunca hemos escuchado qué es, ¿verdad? ¿Qué es en sí la persuasión? Entonces, número 1, es el elemento legal que Papi Dios dio para traer al ámbito tangible lo intangible. Amén. Por eso tiene que ser a través de persuasión. Porque es el elemento legal. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona trata de recibir algo que no sea a través de persuasión,
¿Es posible? No. Y ahí es donde ha estado el cansancio muchas veces, que la persona intenta conseguirlo, pero no a través de persuasión. Entonces después, por falta de entendimiento y de comprensión, que es lo que el Señor está hablando de comprensión, amén, de nuevo, en su espíritu, ¿sí? Entonces piensa, entonces de plano no es la voluntad de Dios, por ejemplo. O de plano Dios no me lo quiere dar, ¿sí? O, es que Dios tiene favoritos, de plano, ¿por qué a tal persona sí le da todo y pareciera que a la otra persona no? No es eso, sino que no lo ha querido, no ha permitido ser enseñado. Amén. ¿Cómo es la persuasión? Y cómo recibir a través de persuasión. Veamos, gloria al Señor, gracias a Dios. Veamos 3 cosas que no es recibir a través de persuasión. Amén. ¿Sí? 3 cosas que no es recibir a través de persuasión. Puedes escribirlas si deseas. La primera es, la persuasión no es desear algo. Número 1, la persuasión no es desear algo. Normalmente, de una forma general, las personas piensan que tienen persuasión porque desean algo. ¿Sí? ¿Pero qué dice la palabra? La persuasión solo viene por... Amén. La palabra habla de Cristo. ¿Dónde dice viene por desear? ¿Dice eso? No. Entonces, ¿persuasión y deseo tiene algo que ver? No. Amén. ¿Lo podemos ver? Entonces, ¿quién es el que dijo que es desear? De forma general, el ser humano. ¿Sí? Puede ser que la persona lo escuchó, puede ser de que, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, y esa es la situación, ¿verdad? ¿Qué sucede, por ejemplo, en los cumpleaños? Deseo que Dios te conceda todos los deseos de tu corazón. ¿Cuántos han recibido un tipo de felicitación? ¿O han dado un tipo de felicitación así? ¿Sí? ¿Pero qué tiene eso que ver con la verdad? Nada. Pero, o sea, el punto es ver esto. No es tanto de... Eso está mal, pero en el punto no es ese. Sino el punto es que de pronto la persona, por no saber qué es la persuasión, entonces dice, entonces Dios me va a hacer lo que yo desee. ¿Pero quién le dijo eso? Otro ser humano, no la palabra. Amén. Entonces di conmigo, número 1, la persuasión no es desear algo. Amén. Realmente queremos saber de dónde vienen los deseos. ¿Sí? Amén. Por supuesto, el deseo viene del alma. Pero digamos, ¿por qué es que la persona tiene deseos? Porque el deseo es lo que la persona piensa que es la solución a lo que está viviendo. Amén. Porque normalmente la persona piensa y desea, si tal cosa fuera así. ¿Sí? Si tal cosa fuera así. O sea, viene del alma en el sentido que nunca va a venir del espíritu. ¿Sí? Pero el punto es que se genera porque es lo que la persona piensa, si esto fuera de esta forma, solucionaría tal cosa. Pero ¿por qué no tiene nada que ver con la palabra? Porque ¿de dónde vino? De la propia forma de pensar del hombre, no de la palabra. Amén. Entonces, esa es la razón que la persuasión y el deseo no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque la persuasión viene de la palabra de Cristo, ni siquiera de la ley, que la ley no es de persuasión, sino de la palabra de Cristo, del nuevo pacto. Y el deseo solo viene de lo que cualquier persona, o sea, al decir cualquiera me refiero a una persona en general, puede pensar que esa es la solución. Pero no es la solución, porque la persona lo está viendo basado en sí mismo y viendo de una sola forma, no está tomando en cuenta todas las cosas. Amén. Y esa es la diferencia con lo que Papi Dios dice, porque Papi Dios al hablar está tomando en cuenta ¿qué? Todas las cosas, a un nivel que el ser humano no. O sea, nosotros no podemos ver más de una cosa, nuestro enfoque solo es uno. Amén. Pero Papi Dios no solo puede ver más, sino Él puede ver de una manera que... Amén, mucho más allá. Entonces, por eso es que la persuasión número 1 no es un deseo. Número 2, la persuasión
no es hacer a Dios hacer algo. Amén. Rápidos. La persuasión. Número 2. La persuasión no es hacer a Dios hacer algo. ¿Sí? Entonces de pronto el Señor nunca le ha dicho a la gente, no sé, nunca ha llamado a alguien o nunca no le ha ofrecido algo a alguien, ¿sí? Entonces la gente piensa, yo voy a hacer algo hasta que Dios haga, o sea, voy a hacer que Dios me llame, por ejemplo, ¿verdad? O voy a hacer que Dios me dé tal cosa, o voy a hacer... puede ser eso persuasión. ¿Por qué? Porque para empezar viene de querer forzar algo en Dios. Ahora, gracias Espíritu Precioso de Dios, ¿de dónde viene eso? ¿Sí? ¿De dónde viene el querer forzar algo en Dios? Y es peculiar el génesis de eso, el origen de eso, realmente viene porque la persona todavía no ha experimentado y recibido que ha sido aceptado en Cristo. ¿Me entiendes? Entonces piensa, si yo logro que Dios haga esto, es como que sí le caigo bien. Es como que Él sí me ama. ¿Pero por qué? Porque la persona no ha tomado lo que la palabra dice, que hemos sido creados en el amado. O sea, Dios nos ama porque fuimos creados en quien es amado. Aleluya. Amén. Por eso no necesitamos hacer que Dios haga algo para decir, ah, cierto, entonces como Dios lo hizo, sí me ama. Sí. No. Sino, Él ya nos ama. ¿Y cómo vamos a experimentarlo? Al tomar su palabra. De ninguna otra forma. Aun cuando Dios hiciera eso, entonces ahí está. Es una definición de mentira. Bueno, todo lo que estamos mencionando que no es una definición de mentira. ¿Amén? Pero es una definición de mentira en un estado de engaño. ¿Amén? ¿Por qué? Porque aunque Dios hiciera eso, que no lo va a hacer, pero que Dios hiciera eso, ¿qué pasaría? Entonces dice, bueno, pero tal vez si lo hago que otra vez haga algo más grande, nunca va a ser suficiente. Amén. Porque está basado en no tomar la palabra. Por eso es que Dios no lo puede hacer. Porque no tiene nada que ver con su palabra. No dice, no se trata que me hagas yo hacer algo. Se trata que tú recibas lo que yo ya hice. Amén. Yo en Cristo ya te creé y Cristo es el amado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el amado. Él es en quien ya tengo complacencia. Entonces yo, cuando Él hizo el sacrificio, ¿verdad? Y Dios estaba en Cristo, ¿amén? Reconciliándonos con Él, no tomando en cuenta al mundo sus pecados, sus transgresiones. Amén. Gloria al Señor, sino que nos ha dado el ministerio, que la palabra realmente es servicio, es diaconía. ¿Sí? Por eso es que se ha usado la palabra diácono a veces. Pero el original es servidor o servicio. Nos ha dado la diaconía de la reconciliación. Nos ha dado el servicio de la reconciliación. Amén. Es un servicio. Vemos cómo es Dios. Vemos cómo es Padre Dios. Sirve. Da. Y nos puso a nosotros ese servicio. De decirle a todos, sean reconciliados. En las traducciones comerciales dicen reconcíliense, pero el original es la voz pasiva. Sean reconciliados con Dios. No es voz activa, reconcíliense. Sino es sean reconciliados. Ahora no está hablando de usted se fue al mundo y eso no existe. O una persona es justificada o no es justificada. Ahora, una persona justificada sí podría haberse enfocado en un montón de cosas, pero ¿qué es? Permitirse enfocado otra vez en el Señor Jesús. O sea, no estamos diciendo que no hay una cuestión ahí, pero no es reconciliarse. Todos ya fuimos reconciliados con Dios por la obra del Señor Jesús. La diferencia es quién es persuadido en el Señor Jesús y es justificado. Amén. Y quién entiende para qué fue justificado. En algunas reuniones personales el Señor ha empezado a hablar eso. Dios nos ha hecho la justicia de Dios en Cristo. ¿Para qué? Para expresar esa justicia. No para irse a otro lado. No, nos hizo su justicia ¿para qué? Para mostrar esa justicia. Amén. Papi Dios me ha hecho su justicia en Cristo para expresar esa justicia. Amén. Entonces, es, Él quien ya hizo la obra. Amén. Un tiempo, tengo que terminar. Amén. Es para expresar su justicia. Y tenemos el ejemplo en Abraham y Lot. ¿Qué hizo Abraham?
dijo, bueno, ya Dios ya me justificó, entonces me voy a ir a Ur otra vez, ¿va? O me voy a ir a otro lado, ¿va? ¿Eso hizo Abraham? No, ¿qué hizo? Continuar. Hasta que la función sucediera. Hasta que el Hijo viniera. Y dice la palabra leer, Romanos 4, y hacer eso, mantenerse firme en la persuasión, se le fue contado por justicia también. Amén. Cabal, amén, lo recordamos, lo podemos ver. Amén. Eso también le fue contado por justicia. Pero ¿qué pasó con Lot? Dice Pedro que el justo Lot, quiere decir que él también era justificado. Pero ¿qué hizo él? Se fue al otro lado y no se fue directo a Sodoma. Dice la palabra que fue ¿qué? Poniendo sus tiendas. Hasta aquí llegó a Sodoma. ¿Era justificado, sí o no? Pero no sabía para qué. No había comprendido para qué fue justificado. Entonces terminó. ¿Y cuánto perdió Lot? Todo. ¿Por qué? Si hubiera hecho posesiones materiales, ¿qué pasó cuando cayó el juicio? Destruido. ¿Sí? ¿Qué pasó con su familia? ¿Con las hijas casadas? Quemadas. ¿Con la esposa? Hecha una estatua de sal. Y las dos hijas que eran solteras y que los ángeles las sacaron. Y ahí nos muestra que los solteros que están en la casa están bajo la autoridad de los padres. ¿Por qué? Porque los ángeles no tomaron a las casadas. Tomaron solo a las solteras. A Lot y a su esposa, un ángel, y el otro ángel a las dos hijas solteras. Amén. Y las sacaron de la casa. Pero estas dos hijas solteras, ¿por dónde habían vivido? ¿Por qué definiciones habían escuchado? La mayor le dice a la menor, ya no hay hombres en la tierra. ¿Cómo así que ya no hay hombres en la tierra? Si solo ese pueblo fue destruido. Entonces, dicen, emborrachemos a nuestro padre y cometen incesto con él para tener hijos. Pero ¿cómo es que pensaron eso? Porque vivían en un lugar de degradación. ¿Qué perdió Lot entonces? Todo. ¿Era justo Lot? Había sido justificado, pero no había caminado en el propósito. Abraham continuó hasta terminar. Por eso es que está la historia de Lot. De lo contrario, la palabra no la mencionaría. Amén. Entonces di conmigo, yo fui hecho y yo soy la justicia de Dios en Cristo para caminar en el propósito, en la función, hasta terminar. Amén, para la gloria de Papi Dios. Amén, para la gloria de Papi Dios. Amén. Entonces, por eso es que cuando la persona no comprende para qué fue justificado, por eso puede alguien, en general lo decimos, ¿verdad? Puede alguien decir, como ya fijo voy a ir al cielo, entonces no importa, ¿va? Entonces Lot está en el cielo, pero va a tener algún tipo de recompensa. Va a tener, aparte de la recompensa, va a tener algún tipo de realización, por así decirlo. No, perdió todo. Ahora, ¿de dónde viene eso? Porque haber escuchado tanto, Dios quiere llevarte al cielo, Dios. Entonces pareciera como que ir al cielo es todo. No, ir al cielo no es el enfoque. Es un resultado. Todos los resultados en Papi Dios son full. No hay ningún resultado que sea pequeño. No, todos son... Amén. Pero ir al cielo es un resultado. Y conmigo, ir al cielo es un resultado. No es el enfoque. Efesios 2:10. Vamos a Efesios 2:10, por favor, para ver que la palabra exactamente eso dice. Amén. Repito, todos los resultados en Papi Dios son full. No hay ninguno que pueda verse como que, ¿verdad?, despreciarse. No, todos son a nivel de Papi Dios. Entonces, pero no ese es el enfoque. No somos justificados para eso. Estamos en Efesios 2:10. O leamos por favor 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén.
Entonces, de nuevo, veamos la primera parte. 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo fuimos hechos en Cristo Jesús? ¿Cómo fuimos creados? Cuando fuimos persuadidos en el Señor Jesús. Amén. ¿Lo podemos ver? ¿Podía ser de otra forma? No. ¿Podía ser antes de eso? No. Fuimos, al ser persuadidos en el Señor Jesús, Papi Dios nos creó en Cristo. Muy bien. Ahora sigamos, por favor. 1, 2, 3. Para hacer buenas obras. No dice para irse al cielo. Amén. Y recordemos que estas buenas obras, esta palabra buena, aquí, o buen, o bien, es intrínsecamente bueno. Por eso no está hablando de caridad. La caridad es un resultado de la justicia. ¿Qué dijo el Señor? De gracia han recibido, den de gracia. Y Él se está refiriendo realmente a los dones de Espíritu de Dios y la ejecución del Espíritu de Dios, que es lo mayor. ¿Cuánto más el poder compartir pan con alguien? Que es menor. Amén. Pero eso es parte de la justicia. Las obras intrínsecamente buenas se refiere a la función, se refiere al propósito que Dios nos ha creado en Cristo. Pero ¿quién es el que nos dice cuál es ese propósito? ¿Yo a Dios o Él a mí? Él a mí. Amén. No yo a Él. Yo no le puedo decir, Dios, yo quiero que tú hagas tal cosa. Es lo que el Señor está hablando, que habla en el segundo. Amén. Yo no puedo hacer que Dios haga algo. Eso no es persuasión. Amén. Para obras intrínsecamente buenas, las cuales Dios, leamos por favor, 1, 2, 3, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Entonces, Papi Dios ya nos hizo. Entonces dice, ¿para qué nos creó en Cristo? Para el propósito, para la función, para obras intrínsecamente buenas. ¿Para qué qué? ¿Para que andemos algún día? ¿Saber cuándo? No, para ese es el fin. Pero ¿quién me va a decir cuál es ese propósito? El Señor, no yo. Amén. Es el Señor. Pero yo quiero que Él me diga que sea tal cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese deseo? Entregárselo a Él. Amén. Y decir, Papi Dios, aquí está lo que yo quisiera. Y a cambio permito que tú me enseñes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en ese momento Él nos va a decir? No, sino que eso, ¿qué quiere decir? Que estamos permitiendo que Él nos enseñe en todas las cosas, y sí nos está llevando hacia el propósito, por supuesto. Pero ¿cómo nos va a llevar al propósito? A través de cumplir lo que ya es para todos. O sea, Dios no le va a decir a alguien, mira, este es tu propósito, pero la persona no está caminando en lo que es para todos. No tiene sentido. Porque ¿cómo se va a hacer el propósito? A través de esto mismo. Amén. Entonces nadie puede decir, no, Señor, muéstrame pues, pero muéstrame. Sí, pero camina en amor. Amén. Cuando camines en amor, entonces naturalmente te voy a estar llevando hacia ahí. Pero mientras no camines en amor, ¿para qué? Si el propósito solo se puede hacer a través de amor. Por eso es que dice Romanos 13, yo les muestro un camino. Camino para los dones. ¿Y qué está hablando de los dones? Parte del propósito. No es el propósito en sí, pero va incluido ahí. Amén. Lo podemos ver. Por eso es de que Espíritu de Dios por medio de Pablo, que no es Pablo en sí, ¿verdad? El Espíritu de Dios por medio de Pablo el apóstol dice, por eso es que si yo tuviera todo el conocimiento, está hablando no de conocimiento mental, sino del don de conocimiento. Si yo tuviera todo el don de conocimiento y pudiera tener toda la persuasión y mover montañas, pero no tengo amor, quiere decir que aunque el Señor ha preparado que en Cristo esa persona, a través de esa persona, mostrar cualquier don desde esos, pero sin amor, no lo puede hacer. Amén. Por eso es caminar. ¿Cómo el Señor me muestra? No hay problema. ¿Cómo el Señor nos muestra el propósito? Caminando en lo que está escrito para todos. ¿Por qué? Porque al caminar en el propósito vamos a seguir haciendo lo que está escrito para todos. Esto nunca va a cambiar. Esto es para todos. Amén. Entonces, caminar en amor, caminar en diferenciación, que normalmente se traduce santidad, caminar en diferenciación, caminar en todo eso. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza de las obras intrínsecamente buenas. Amén. ¿Qué Papi Dios qué? Preparado de antemano. Amén.
para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Entonces, papi Dios ya nos creó en Cristo. Amén. Por eso es que el Señor Jesús, quien ya hizo la obra, ya dio su vida, tomó nuestra muerte, amén. Es resucitado, es ascendido. ¿Qué dijo papi Dios? En Él tengo complacencia. Y conmigo, yo he sido creado en Cristo, en quien papi Dios ya tiene complacencia. A quien papi Dios ya ama. He sido creado. Acepto en el amado. He sido creado amado. Amén. Aleluya. Entonces yo no tengo que hacer que Dios me ame. Gloria a Dios. Él me creó en el amado, ya me creó amado. Por eso es de que esa es una definición de mentira. Dios te acepta como eres. No, la palabra no dice eso en ningún lugar. Por supuesto, Dios, ¿qué dice? A quien Él viene, Él no echa fuera. Pero no es que acepta, porque la idea del mundo es que seguí como sos, porque Dios te acepta. No, eso no es la palabra, eso no es la verdad. Nos hizo aceptos en el amado, exacto. Cuando nos crea en Cristo, nos crea aceptados. Pero una persona no justificada está creada en Cristo. Entonces no está creada aceptada. ¿Dios la está rechazando? No, pero ¿qué es lo que Dios le ha dado? Ser persuadida en Señor Jesús. Le ha dado a su Hijo para que sea persuadida en Él. Y cuando sea persuadida en Él, lo crea de nuevo en Cristo. Lo crea aceptado. Pero Dios no lo acepta si va a pasar adelante de una vez. No. Amén. ¿Lo podemos ver? Entonces, ¿qué sucede? Cuando no se entiende la palabra, la gente puede tomar aún palabras que están en la Biblia, pero eso no es la palabra. Eso no es la verdad. Muy bien. Y número 3, ¿qué no es la persuasión? Amén. ¿Podemos repetir número 1? ¿Cuál era? La persuasión no es desear algo. Amén. Número 2. La persuasión no es hacer a Dios hacer algo. Amén. Muy amable, gracias. Entonces, la persuasión no es desear algo, la persuasión no es hacer que Dios haga algo. Y número 3, la persuasión no es yo realizar mis sueños. Pueden ahí escribir, por favor, Efesios 2:10, que es donde el Señor nos estaba mostrando eso, por favor, amén. Regresemos a Efesios 2:10, por favor. ¿La Biblia de las Américas o la nueva Biblia de las Américas? Cualquiera de las dos. Podemos leerlo otra vez, por favor. 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Otra vez, para las cuales, ¿quién preparó? Dios preparó. ¿Quién preparó? Dios. Dios. ¿Quién preparó? Dios. Dios. ¿Las preparé yo? ¿Es algo que se me ocurre a mí? ¿Es algo que yo deseo, que yo sueño, que yo anhelo? No. Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Y recordemos esa palabra griega ahí es peripatei. Peri es perímetro y patei es caminar. Caminar todo el perímetro o caminar hasta terminar. O caminar y cerrar el circuito. ¿Sí? O sea, es caminar en eso hasta ver al Señor Jesús cara a cara. Por eso es que Pablo dice, ya terminé. Ya corrí la carrera. Por lo demás queda que el Señor me dé la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará en aquel día. Ya estuvo. ¿Cómo sabía él? Porque ya había caminado todo lo que había terminado. Y él decidió irse. Amén. Él decidió que ya podía irse. Leamos otra vez Efesios 2:10, por favor. 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Leamos de nuevo y no mencionemos el hacer. Vemos que está acostadito. Amén. Quiere decir que está agregado por los traductores. Entonces ahí leamos para buenas obras nada más. 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. ¿Por qué ese hacer no tiene nada que ver? Porque después dice anduviéramos en ellas. Ahí está el punto de permitir y caminar. Pero para buenas obras, ahí no está hablando de hacer, sino que está hablando, no está, o sea,
En el andar está la ejecución. Amén. Pero para buenas obras nos está mostrando que con qué fin Dios nos crea en Cristo. Para buenas obras. Para obras intrínsecamente buenas. Para la función, para el propósito. Amén. Y conmigo, papi Dios, me creo en Cristo para el propósito. Para la función. Que Dios, no yo. Que Dios, no un deseo. Que Dios, no querer hacer que Él haga algo. Que Dios preparó de antemano para que camine en ellas, permita la ejecución en mí y a través de mí hasta terminar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, papi Dios, por tu amor por nosotros. Oh, Señor, recibimos y permitimos, Señor, tu palabra. Espíritu precioso de Dios, gracias porque eres tú quien nos das entendimiento y comprensión desde nuestro espíritu nuevo. Aleluya, de tu palabra. Gracias, Señor, porque por eso es sencillo, por eso es fácil, porque eres tú quien ha preparado las cosas, no somos nosotros. Eres tú quien nos hace, Señor, causa que caminemos en ellas por medio de tu Espíritu precioso, de la nueva naturaleza, el nuevo Espíritu que nos has hecho en Cristo, del amor con el cual nos has llenado, quien tú mismo eres, Señor, ese amor. Gracias, que por eso es, aleluya, que tú me has creado en Cristo, para la función, para el propósito. Gracias, Señor, porque no es solamente predicar, o solamente cantar, o solamente algo. Eso es algunos de los propósitos, pero ese no es todos. Hay muchos más. Y tú a cada ser humano has creado en Cristo, al Señor, crearlo en Cristo, al ser persona del Señor Jesús, le has creado una función, un propósito que solo tú conoces. Ahí donde estás, pues, si tú así deseas, libremente, permitir a Papi Dios entregar todo deseo y que Él a cambio te dé a conocer cuál es esa función, cuál es el propósito que Él es quien ha preparado de antemano. Papi Dios, gracias por tu amor por mí, gracias porque tú me amas, gracias porque me has creado en el amado. Yo no tengo que hacer algo o no tengo que hacer que tú hagas algo para que mostrarme que me amas. No, tú me has creado en el amado, me has creado amado. Papi Dios, por tu gracia, permito y entrego todo deseo, todo anhelo, Señor, todo sueño. Señor, estoy de acuerdo, Señor Jesús, que tú lo tomaste en la cruz y lo llevaste al punto máximo y ahí lo destruiste una vez y para siempre con el juicio, el castigo y la ira de Papi Dios justa. Y a cambio, Papi Dios, estoy de acuerdo que tú me muestres cuál es la función, cuál es el propósito con el cual me creaste en Cristo para caminar en Él. Gracias, Señor, porque estoy de acuerdo en ser enseñado y caminar en tu palabra, en el nuevo pacto, que es para todos, Señor. Y un resultado de ello va a ser que me muestres más adelante cuál es ese propósito, cuál es la función al retener tu palabra, como tú lo dijiste. Gracias. Recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, lo tenemos y es en Cristo por medio de tu Espíritu precioso. Amén. Y podemos recibir la cena del Señor, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Papi Dios. Muy amable, Frankie, gracias. Quería venir. Gracias, Carlitos, muy amable. Gracias, Señor. Oh, quito más. Oh, te bendecimos. Gracias, gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, eres nuestro ejemplo
No porque nosotros vamos a vivir o a hacer lo que tú hiciste. No, no, no. Tú eres nuestro ejemplo en el sentido de que tú caminaste en el propósito que Papi Dios tenía para ti. Tú no viniste a hacer tu voluntad. En cambio, voluntariamente viniste a hacer la voluntad del que te envió. Aleluya. Gracias, Papi Dios, porque nos has creado en Cristo, así como Él es en el cielo. Nosotros somos en esta tierra. Así como Él caminó en tu voluntad para Él, voluntariamente permitió. Gracias porque asimismo, Señor, por tu gracia, voluntariamente permitimos caminar en la función, en el propósito que tú nos has creado en Cristo. He resucitado. No en Señor Jesús quien hizo la obra, porque solo Él podía hacerlo, sino en Cristo, el cuerpo de Cristo. Gracias. Recibimos. Y gracias, Señor Jesús, porque en tu amor por mí veniste, Señor, a la tierra y voluntariamente veniste a hacer la voluntad de Papi Dios, quien te había enviado. Aleluya, quien te puso a disposición para que todo el que sea persuadido en ti no perezca, no sea enteramente destruido, en cambio tenga vida eterna. Señor Jesús, por tu gracia estoy de acuerdo, Señor, en recibir y tomar y vivir esa vida eterna ahora, aquí. No esperar al cielo, no esperar a mañana, no esperar al otro año. Ahora, vivir esa vida nueva, esa vida eterna que tú me has creado y me has dado. Gracias. Gracias, Señor. Hoy mastico tu cuerpo expresando que estoy de acuerdo, que todo pecado, toda enfermedad, toda pobreza, toda destrucción, toda maldición y muerte es, pero no más en mí. No tiene que ver conmigo, sino que es sobre tu cuerpo en la cruz. Y lo llevaste allí al punto máximo, tomaste el juicio, lo llevaste al punto máximo y atrajiste el castigo y la ira de Dios justa, y con eso lo destruiste una vez y para siempre. Gracias. Aleluya. Podemos masticar. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Espíritu precioso de Dios, por tu ejecución en nosotros. Gracias. Y gracias, Señor Jesús, por tu sangre preciosa, que al ser derramada, da testimonio que el castigo ya cayó. Por tu gracia, Señor, individual, personal, directamente, recibo el testimonio de tu sangre, que porque ha sido derramada, porque el castigo ya cayó sobre tu cuerpo en la cruz, y porque sí fue castigado, todo, Papi Dios ha dado su perdón. Estoy, por tu gracia, Señor, y permanezco bajo tu eterno fluir de total perdón. Y por tu gracia me pongo a mí mismo, también perdonándome a mí mismo, bajo ese eterno fluir de tu total perdón. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy una nueva criatura, un espíritu nuevo. Estoy de acuerdo en vivir desde mi espíritu nuevo, ya no de mi alma ni de mi cuerpo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y Señor Jesús, hoy bebo tu sangre, recibiendo el nuevo pacto y tu vida que está en ella. Cristo ha sido hecho y es sabiduría de Dios, justificación, diferenciación y redención para mí, en mí. Gracias. Así como tú eres en el cielo, yo soy
en esta tierra. Gracias, Señor. Aleluya. Podemos beber. Oh, gracias, Señor. Ahí donde estás, puedes alzar tus manos un momento conmigo al Señor. Gracias, 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 Papi Dios. Gracias por tu amor. Gracias. Aleluya. Gracias porque soy la justicia de Dios en Cristo, porque me has creado en Él, porque el Espíritu nuevo que me creaste en Él, lo creaste con tu naturaleza para amar. Y por medio de tu Espíritu precioso, me llenaste del amor, quien tú mismo eres. Por eso, así como tú amas, en Cristo yo amo. Gracias, porque amar es no juzgar, no condenar, perdonar, dar, hablar bien, amén, ser útil. Gracias, Señor. Así como tú eres en el cielo, yo soy en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y Papi Dios, gracias porque en este nuevo pacto nos has dado a Señor Jesús, quien ha sido y es a perpetuidad gran sumo sacerdote para ti. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú quien recibes y presentas a Papi Dios la honra que traemos hoy, expresada en diezmos, ofrendas, primicias, semilla. Gracias, Papi Dios, porque tú la recibes por medio del Señor Jesús, su persona, su sacrificio y su gran sumo sacerdocio. Y conmigo, gracias, Papi Dios, porque me has dado a Señor Jesús y en Él, en Cristo, a tu Espíritu precioso, quien es la bendición del nuevo pacto. Y juntamente con Él, me has bendecido con toda y cada bendición en los celestiales, en Cristo, y todo lo que corresponde a la vida y a la excelencia moral, peculiarmente propia tuya, me ha sido dada. Y recibo en el nombre de Jesús, lo poseo en Cristo por medio de tu Espíritu precioso. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. Aleluya, de amor y no de odio. Así como tú eres en el cielo, yo soy en esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, 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 Papi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu precioso de Dios. Aleluya, recibimos en el nombre de Jesús. Lo tenemos y es en Cristo por medio de tu Espíritu precioso. Amén. Aleluya, amén. Gracias a Papi Dios. Aleluya.